con la lectura de los problemas fundamentales de la metafísica occidental de Zubiri en la parte que lo dejó José Manuel, la página 26, el apartado 3 se denomina fundamentalidad de la metafísica. Fundamental puede significar varias cosas. En primer lugar, lo más inmediato. Es fundamental lo que es más importante, lo que más nos importa. Pero la palabra importancia tiene varias vertientes. Una, el que para mí sea más o menos importante una cosa determinada. Otra, que la cosa es la que me importa, es decir, la que me lleva consigo, la que me arrastra. En este último sentido, importar no envuelve una alusión a que para mí resulte importante, sino que es la cosa misma la que porta en, la que me importa consigo, me lleva en y me arrastra consigo. Para esto tienen que darse dos condiciones. En primer lugar, que se diga qué es lo que en las cosas nos lleva consigo en ellas. Este es el momento que antes hemos llamado diafanidad. La aprehensión intelectiva de este momento es el principio de la metafísica. Principio no significa comienzo, no significa tampoco una verdad primera o una serie de verdades primeras de las cuales se derivan otras verdades. Principio es pura y simplemente lo diáfano en cuanto tal, en tanto que desde él tenemos la visión de la claridad misma. Ese momento del desde, o zen, es lo que desde Aristóteles se llamó el arjé, el principio. Y en ese sentido, el principio desde es justamente la diafanidad misma, en tanto que principio de mi aprehensión intelectiva de las cosas. Es un principio que está en la cosa misma. Es él el que es principio de todo saber. Así, por ejemplo, un organismo es principio de todos mis conocimientos anatómicos y fisiológicos. Pues bien, en este sentido, el momento de diafanidad de las cosas es aquello desde lo cual inteligimos las cosas. Pero este desde es tan problemático como la diafanidad misma. ¿Se trata del ser o de algo distinto? La filosofía moderna ha propendido a pensar que lo diáfano, en este sentido, es la verdad más bien que el ser. En su momento veremos esta inflexión del pensamiento. Segundo, además hace falta que esto que es diáfano, que naturalmente nos importa, sea accesible al hombre, sin lo cual no habría importancia, lo cual envuelve una cierta idea de la inteligencia humana. No basta lo diáfano para que haya intelección y para que haya visión. Hace falta algo elemental, desgraciadamente suele olvidarse. Hacen falta ojos para verlo. Sin esto no habría posibilidades de diafanidad ni de intelección de la diafanidad, es decir, hace falta una idea de la inteligencia. Ahora bien, podría parecer que esto es una dualidad, que por un lado está la idea de las cosas y por otro lado la idea de la inteligencia humana, pero esto no es verdad. Y no es verdad porque entre estas dos dimensiones del asunto hay una esencial unidad. Esta esencial unidad es precisamente la diafanidad misma. La diafanidad es la unidad entre la inteligencia y la claridad. La inteligencia tiene una cierta mismidad con las cosas. Esto significa que ella está determinada e importada por las cosas mismas. La diafanidad es un momento de las cosas, lo absolutamente obvio de ellas, y por tanto aquello desde lo cual la inteligencia es inteligente y tiene su propia intelección. La inteligencia, como algo determinado desde las cosas, es en este sentido misma con las cosas. No porque sean lo mismo la inteligencia y las cosas, esto no,
A las cosas le es indiferente que haya inteligencia que las conozca. Ahora bien, ¿la recíproca es cierta? Claro que no. La inteligencia sin cosas no podría tener su función intelectual. La inteligencia es misma con las cosas en cuanto desde ellas se constituye la intelección. La inteligencia tiene su función intelectual en tanto en cuanto está llevada desde las cosas, es decir, desde su diafanidad. La unidad intrínseca entre la inteligencia y las cosas es la propia diafanidad, la propia trascendentalidad. En tanto en cuanto las cosas no solamente toleran, sino que importan y arrastran hacia su trascendentalidad, constituyen precisamente el orbe de la inteligencia y de la intelección. Siendo esto así, la inteligencia lo que hace es sumergirnos más en las cosas mismas, en el momento de su última diafanidad, y esto es lo fundamental de la metafísica. Lo fundamental de la metafísica no consiste en ser una ciencia que tenga unos fundamentos, que tenga unas razones y unos principios mejor o peor enunciados. Esto es sin duda una cosa importante, algo muy interesante, pero siempre es secundario. Cualquiera que sea la estructura de la metafísica, está determinada justamente por aquello que es lo metafísico de las cosas, lo diáfano que nos importa y nos arrastra consigo. Lo metafísico es diafanidad última de las cosas, de lo real, y sólo arrastrados por esta claridad puede constituirse la metafísica como ciencia. Bien entendido, puede constituirse simplemente como una posibilidad, pues no está demostrado en ninguna parte que todas las mentes a lo largo de la historia hayan tenido acceso a la metafísica. Lo decía, ahora se comprenderá por qué, hablando precisamente del pensamiento indio. La metafísica no comienza más que allí donde el hombre, sabiéndolo sin saberlo, pretendiéndolo sin pretenderlo, probablemente pretendiéndolo, se ha lanzado a la búsqueda de lo últimamente diáfano, en tanto precisamente que diáfano es una pura posibilidad. Se dirá, ¿por qué el hombre se decide a esto? Para ello no hay ninguna respuesta. Por muchas especulaciones históricas que se hayan hecho acerca de los orígenes de la filosofía griega, trátese del Oriente Remoto, del Oriente Próximo, de Egipto, de Mesopotamia, siempre se ha dejado fuera una cuestión esencial. Resulta que los griegos tuvieron lo que llamamos talento para esto. Resulta todo lo irracional que se quiera, pero si los griegos no hubieran tenido el talento de dirigirse justamente a lo diáfano en tanto que diáfano, no habría habido metafísica. No es lo mismo tener un acervo de conocimientos intelectuales rigurosos que tener, por ejemplo, ciencia. Como matemáticos, los babilonios, no cabe duda de que supieron muchísimo más que los griegos. Según parece, los babilonios inventaron prácticamente el álgebra más o menos abstracta, cosa de la que los griegos no tenían la menor idea. Pero un griego toma simplemente 2 o 3 números, y lo que con ellos pone en función de manera inmediata es el logos, haciendo algo que es una demostración, cosa completamente ajena al pensamiento mesopotámico. Toda episteme, y más la metafísica, es una posibilidad. La posibilidad de lo diáfano, en cuanto tal, es justamente el orto mismo de la metafísica. Bien entendido, como se dijo antes, que no debemos identificar la diafanidad con la evidencia. Como decíamos, la visión de lo diáfano es siempre violenta. En esta violencia consiste precisamente el cuarto punto que tenemos que explicar, el problema fundamental de la metafísica occidental. ¿Qué se entiende por problema?